19 son. Hola, buenos días a mis alumnos de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales. En la lección de hoy lo que quiero presentaros es el concepto de sucesos dependientes e independientes. Vamos, cómo trabajar un poquito en este tipo de situaciones. Claro, ¿qué es un suceso que depende de otro suceso? Vamos a ver. Voy a plantear un ejemplo muy rápidamente. Un ejemplo que puede ser el siguiente. Vamos a la pizarra y voy a plantear un ejemplo en el que se dé esta situación que os quiero presentar hoy. Suponer que lanzamos una moneda. Una moneda. Y digo, si sale cara, tiro un dado. Si sale cara, tiro un dado. Y si sale cruz, en vez de tirar un dado, tiro otra moneda. Entonces, ahora pregunto, como probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6 al lanzar el dado? Y podemos decir, bueno, vamos a ver. El dado lo lanzarás siempre y cuando te haya salido cara al lanzar la moneda. Porque si te sale cruz, el dado no te va a salir ni un 6 ni nada porque no lo has lanzado. Es decir, el suceso que salga un 6 en el dado depende de que en el primer experimento haya salido una cara. Estos sucesos son dependientes. Un suceso que ocurra una cosa depende de la otra. Por ejemplo, ¿qué podemos considerar como sucesos independientes? Pues vamos a ver, dos sucesos independientes. En la realidad hay muchos sucesos independientes que nos podemos inventar. Por ejemplo, que yo me levante del sillón o no me levante ahora mismo y que esté lloviendo. Son cosas totalmente independientes, no tiene que ver una con la otra. Esta es la idea más o menos que quiero que entendamos. Cuando hay dependencia de sucesos en un experimento. Muy bien, pues voy a borrar la hoja y vamos a pasar a plantear el siguiente ejemplo que es bastante ilustrativo ilustra mucho esta situación. Mirad, ahí tenéis una tabla. En esta tabla veis que aparece una cantidad de alumnos de bachillerato. Unos son de primero de bachillerato, otros de segundo de bachillerato, unos son del bachillerato de ciencias sociales y otros son del bachillerato tecnológico. Y aquí tenemos una cantidad. Hay 180 alumnos de primero de bachillerato de sociales, por ejemplo, hay 95 de segundo de ciencias, de segundo de sociales hay 140, bueno, y en cada columna hemos calculado los totales. El total de alumnos de primero está aquí, total de alumnos de segundo está aquí, y aquí hemos calculado los totales de los alumnos que son de ciencias, de sociales en este caso, y de ciencias, de tecnología, en este otro caso. Bueno, esta tabla creo que está bastante clara. Vamos a ir calculando sobre esta tabla las probabilidades que tenemos planteadas ahí, las preguntas que se nos plantean ahí. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno sea de primero de bachillerato y que sea de ciencias? Bueno, como podéis ver, claro, hay dependencia. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el cálculo de este... Un momento. ¿Cómo hacemos el cálculo de esta probabilidad? Bueno, pues vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra que está por aquí. Y aquí en esta pizarra vamos a intentar resolver esta cuestión. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno sea de primero de bachillerato de ciencias? En este caso tiene que cumplir dos condiciones: ser de primero y ser del bachillerato de ciencias. Como veis, es una intersección de dos sucesos. Y aquí tenemos una cantidad. Fijaros, ¿cuántos alumnos hay que sean de primero y de ciencias? Pues lo marcamos, hay 85. Estos serán entonces el número de casos favorables. Y ahora,
¿Cuántos alumnos hay en total en toda la tabla? Pues hay 500. Se me ha olvidado poner un numerico aquí. Esto era 180. Bueno, hay 500. Muy bien, pues si hay 500, en total el número de casos posibles es 500. Luego hacemos esta división y esta es la probabilidad de que un alumno sea de primero de bachillerato de ciencias. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es la segunda pregunta que se nos hace y es ¿cuál es la probabilidad de que sea de segundo de bachillerato de sociales? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular esta segunda probabilidad, el apartado B. Vamos a la pizarra y aquí tenemos ya copiado el planteamiento. Se nos pregunta que cuál es la probabilidad de que un alumno sea de segundo de bachillerato de sociales, es decir, que cumpla dos condiciones, ser de segundo y ser del bachillerato de humanidades o ciencias sociales. ¿Cuánto es ahora el número de casos favorables? Bueno, pues los casos favorables, los marco en rojo, serían, fijaros, que estos son de primero y estos son de segundo, que sean de segundo, de bachillerato de sociales, son 140, me iba para abajo, 140, luego la cantidad de casos favorables es 140. ¿Y cuántos son los casos posibles? Pues hay 500 alumnos, ¿no? Son 500 alumnos en total, porque recordamos, tenemos a todos los alumnos y elegimos uno al azar. Esta es la solución, ahora hacemos la división, 140 entre 500 y nos sale la probabilidad de que al elegir un alumno al azar lo saquemos y sea de segundo de bachillerato de sociales. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que sea de segundo de bachillerato. Vamos a ver entonces que sea de segundo de bachillerato. Bien, pues vámonos ahora a la pizarra. Vamos para acá, a la pizarra. Y aquí tenemos ahora el planteamiento. Tenemos la misma tabla de antes y lo que se nos pregunta es cuál es la probabilidad de que el alumno sea de segundo de bachillerato. De segundo de bachillerato. Muy bien, pues que sea de segundo de bachillerato, fijaros que aquí tenemos esta columna que voy a marcar que corresponde a los alumnos de segundo de bachillerato, ¿no? El total de alumnos de segundo de bachillerato es 235. Luego hay 235 alumnos de bachillerato. Si sacamos un alumno al azar, tenemos 235 casos favorables para que sea de segundo de bachillerato. Estos serían nuestros casos favorables. ¿Y cuántos son los posibles? Pues en total hay 500 alumnos y por tanto hay 500 casos posibles. Como vemos, lo único que tenemos que hacer ahora, en cuanto responda la red, ya está escrito. Como digo, lo único que tenemos que hacer ahora es dividir 235 entre 500 y ya obtendremos la probabilidad que nos pedía el ejercicio. Seguimos y ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de sociales sabiendo que es de primero? Ojo, sabiendo que es de primero. Que sea de sociales sabiendo que es de primero. Acordaros, sacar un 6 habiendo salido cara en el experimento de antes. Este tipo de probabilidad es condicionada. Es condicionada porque hay una condición previa para obtener el resultado. Y ahora vamos a ir a nuestra tabla a ver a nuestra pizarra para ver cómo se resuelve esto. Bueno, pues aquí tenemos ya la pizarra preparada y ahora nos encontramos con esta tabla de resultados, con esta tablilla, y fijaros, ¿cuál es la probabilidad de que sea del bachillerato de sociales sabiendo que es de primero? Luego, el grupo del que vamos a extraer alumnos ahora ya no es todos los alumnos del centro, son solo los alumnos de primero de bachillerato. Es decir, que ahora nos tenemos que restringir a esta columna, única y exclusivamente, y hacer las cuentas, obtener los resultados, teniendo en cuenta solamente esta columna.
En este caso tendremos ahora cuántos de esta columna que he marcado en rojo, porque, repito, son los que cumplen la condición de ser de primero. ¿Cuántos son favorables a ser de sociales? Pues favorables son 180. ¿Y cuántos hay posibles? Vamos a ver, hemos apartado a los de primero, hemos elegido solamente un alumno en el grupo de los que son de primero. Por tanto, en este grupo la cantidad de casos totales es 265, de casos posibles es 265. Bien, pues esta es la probabilidad. En este caso es el primer ejemplo de probabilidad condicionada para calcular cuál es la probabilidad de que un alumno sea de sociales condicionado a que sea de primero, sabiendo que es de primero. La siguiente pregunta, ya es la última, dice, sabiendo que es de segundo, o sea, que sea de segundo sabiendo que es de ciencias. Que sea de segundo sabiendo que es de ciencias. Bueno, pues vamos ahora a nuestra pizarra. Vamos a la pizarra y en esta pizarra tenemos planteado ya el problema que nos pedían. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno sea de segundo sabiendo que es de ciencias? Ahora vamos a extraer un alumno al azar, pero vamos a restringirnos solamente a los que son de ciencias. Es como si hubiésemos hecho un apartado con los que son de ciencias, es decir, hacemos una especie de... los llevamos a algún aula particular, a ellos solos, los metemos ahí y nos quedamos entonces solamente con esta fila de aquí. Ahora los datos que me importan son solo los de esta fila, porque sabemos que el alumno que ha salido es de ciencias y nos pide cuál es la probabilidad de que sea de segundo. Tenemos entonces ahora una cierta cantidad de casos favorables, en este caso 95. ¿Y cuáles son los posibles? Los posibles, como ya sabemos que hemos extraído el alumno de ese grupo reducido de los que son solo de ciencias, pues el número total es 180. Ahora lo que tenemos que hacer es la división de 95 entre 180 y así obtenemos el resultado de la probabilidad de que un alumno sea de segundo sabiendo que es de ciencias. Fijaros la diferencia que hay entre la primera pregunta o la segunda, que sea de primero y de ciencias, o de segundo y de sociales. En ese caso no hay condición, y en estos casos sí, sabiendo que ya ha pasado una cosa, ha pasado un suceso, sabiendo que es de ciencias, ¿cuál es la probabilidad de que ha salido de que sea de segundo? Y en la última pregunta es que un alumno sea de sociales sabiendo que es de segundo. Vámonos a la pizarra ahora para ver esta última. Bueno, vámonos ahora aquí a esta última pregunta ya. Vamos a ver, aquí está la tabla, primero, segundo. Probabilidad de que sea del bachillerato de sociales sabiendo que es de segundo. Bueno, pues como sabemos que es de segundo, ahora voy a poner la condición en verde. Como sabemos que es de segundo, pues nada, me quedo con la columna correspondiente a los de segundo. De ahí tengo que obtener resultados porque ya sé que el alumno extraído es de segundo y ahora nos quedan solamente estos números, no todos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar uno de sociales en este caso, con esta condición? Bueno, pues los casos favorables son 140 y los casos posibles ahora son 235. ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo, si preguntase ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser de segundo de sociales? Aquí no hay condición. Aquí no hay condición. Aquí, como hemos visto antes, esta es la de que sea de segundo y además sea de sociales, de los dos. Y en ese caso, ¿qué tenemos? Pues en ese caso, de que sea de sociales y de los dos, en marco en rojo, tenemos que sea de sociales y de segundo, tenemos de sociales y de segundo es este de aquí, hay 140. ¿De cuántos? Pues como no hay condición previa, tenemos a todos los alumnos, los de primero, los de segundo, todos los alumnos, los de sociales y los de ciencias, todos. Luego, el número de casos favorables es 140, mientras que el número de casos posibles es ahora 500 porque no hay condición.
Bueno, este es el ejemplo que quiero que penséis, que veáis. Voy a subir a un cuestionario con un ejemplo muy similar a este para que lo hagáis y espero que os haya quedado claro cuándo hay dependencia y cuándo no hay dependencia y que cuando hay dependencia los números pueden cambiar con respecto a las situaciones en las que no hay dependencia, como por ejemplo en sucesos en los que no aparece este concepto. Muy bien, pues este ha sido el vídeo de hoy. Me despido de todos vosotros una vez más. Hoy os pondré un cuestionario. Este cuestionario va a ser, espero, sencillo para vosotros. Y mañana, en el próximo vídeo, lo que haré será profundizar un poco más en este concepto de probabilidad condicionada y ver la fórmula que relaciona esta probabilidad condicionada con el resto de probabilidades, el de la intersección y el de un suceso. Eso será ya el próximo día. Ahora quiero que entendáis bien este ejemplo. Por mi parte nada más. Como siempre, un saludo a vuestras familias. Espero que estéis todos muy bien y hasta el siguiente vídeo. Adiós.